acompañan los autores del libro Neurosemiología, una aproximación clínica al sistema nervioso. Le damos la bienvenida al doctor Jorge Mario Gaspar Toro, médico cirujano, magíster en fisiología y neurólogo clínico de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenido, doctor Jorge Mario, un aplauso para Jorge Mario. Y la doctora Ángela María Muñoz Rosero, médica cirujana, neuróloga clínica de la Universidad Nacional de Colombia. Un aplauso. Ángela y Jorge, queremos que nos cuenten la misma respuesta para la misma pregunta. Bueno, pues inicialmente nos dimos cuenta durante nuestra residencia que había muchas falencias en los conocimientos de pregrado y de posgrado de las especialidades rotantes por neurología respecto pues a las cosas básicas del examen neurológico y también cómo abordar esas cosas para llegar como a un diagnóstico sindromático, etiológico y hacer como el abordaje inicial del paciente antes de que llegara a neurología. Teniendo en cuenta eso, y queríamos hacer un libro en donde pudiéramos plasmar todas las enseñanzas recogidas de todos nuestros profes que digamos que tuvimos el honor de aprender de ellos y que muchos de ellos, que como ustedes saben ya se pensionaron, pero nos dejaron muchísimas enseñanzas, las cuales quisimos plasmar en este libro para que de aquí en adelante, digamos que los primeros que formaron la unidad de neurología de nuestra universidad, todas sus enseñanzas queden plasmadas en esto y puedan pasar a todas las generaciones posteriores, porque esa es una información que no podemos perder. Yo solo agregaría que, o sea, un día estábamos reunidos, Ángela, Daniel y yo, y dijimos, pues tenemos que hacer un trabajo de grado de la residencia. Entonces yo les dije, pues hagamos un libro, que quede algo, que quede un producto, y eso lo arrancamos hace aproximadamente 3 años. O sea, hacer un libro no es un proceso fácil y eso lo vivimos durante todo el viaje de pensar cómo íbamos a plasmar lo que está escrito, cómo íbamos a hacer el flujograma y cómo la gente iba a leer y entender lo que queríamos plasmar en esas hojas. Entonces, finalmente acá, como ustedes ven en el libro, pues es un libro que es corto, es de bolsillo y la idea es que lo usen cuando están evaluando al paciente. Entonces pueden saltar desde un examen normal, pero también cuando tienen un hallazgo normal, ir directamente al flujograma. Entonces la idea es esa y hoy por hoy pues ya está en todas las plataformas digitales. ¿Listo? Muchas gracias. Daniel Marín también fue parte, es otro de los autores que ustedes mencionaban ahorita. También, por supuesto, la profe Miriam Saavedra, ella hoy pensionada, pero también fue un aporte muy importante y fundamental en el desarrollo de este libro. A ellos también el reconocimiento para esos. Ahí, Jorge Mario. Pues a mí me parece que lo más difícil fue tratar de hacer el proyecto mientras estábamos en la residencia, porque como sabrán pues no es nada fácil. Entonces, si bien habían semanas que no teníamos ninguna exposición o nada que hacer, la siguiente semana teníamos muchas cosas y hacíamos reuniones todas las semanas entre los 4 autores para ver como los avances del libro y llegar a un acuerdo entre todos de términos a usar o de algunas cosas. Entonces, pues fue un proceso largo y eso me parece que fue lo más complicado. Y yo también agregaría que, digamos, nosotros como clínicos a veces no estamos expuestos a poder como pensar, o sea, una publicación a dónde la enviamos, cuáles como los requisitos. Entonces yo creo que apoyarnos con la editorial de la universidad nos ayudó mucho porque pues nos soportaron en muchos aspectos, pero también a veces uno se lleva sorpresas de decir, listo, sacamos el libro, pero digamos que la parte económica y eso cómo se maneja, entonces generalmente esos porcentajes son muy bajos o hay unos donde no hay pago por ser editor, ¿no? Entonces digamos todo eso uno debe tenerlo en cuenta cuando publica un libro en Colombia. Jorge Mario y Ángela, ¿cuál es la parte favorita de ustedes? Bueno, yo creo que la parte que más nos gusta a todos son la parte de gráficas y figuras, porque eso, o sea, como plasmar lo que estábamos pensando en la mente y ponerlo en un flujograma para decir, por ejemplo, si alguien tenía visión doble, cómo debía seguir y a dónde lo iban a llevar, es digamos que la parte más enriquecedora del libro y es lo que más está construido y adicionalmente todas las figuras de cómo tomar los reflejos o cómo hacer el resto de examen, también todo fue hecho a mano por nosotros, o sea, digamos ahí se van a llevar un buen producto. Doctor Jorge Mario y doctora Ángela. Bueno, yo resalto una y es el ponernos de acuerdo para el título. Entonces, como ustedes ven, se llama neurosemiología.
Entonces un día estábamos Ángela, Daniel y yo, entonces yo les planteé que el título debería ser neurosemiología porque ahorita pues a todo lo que es super wow, super VIP pues es neuro algo, ¿cierto? Pero entonces Ángela me decía, no, es semiología neurológica. Y Daniel también, pero finalmente pues los logré convencer porque si ustedes buscan en Google o en Bing o en cualquier buscador neurosemiología, lo primero que les aparece es este libro. Entonces digamos estamos bien posicionados en esas estrategias de búsqueda. Bueno, la mía es un poco más chistosa. Digamos que como nosotros hicimos las figuras y las imágenes, a veces quedaban un poco asimétricas. Entonces, por ejemplo, si queríamos decir algo de los ojos y quedaba la cara asimétrica, no queríamos que se enfoquen en la cara porque lo que queríamos mostrar era los ojos. Y en una específica de la sensibilidad, yo les decía que la imagen quedó con una parte trasera muy grande y que no quería que se enfoquen en eso, sino en cuáles eran los nervios y los dermatomas. Entonces, eso me pareció. Nació cuando eran estudiantes de posgrado, o sea, la idea empezó allí y nos contaban que fue como, bueno, ¿qué vamos a hacer de trabajo de grado? Y como ustedes decían ahorita, dejemos algo muy útil como lo que están ustedes sembrando. Quiero que nos cuenten un poquito de cómo fue ese reto, cómo lo vivieron, qué tan difícil fue siendo residentes y cómo lograron superar esas dificultades, que nos hablen un poquito de eso. Bueno, pues inicialmente nos tomó mucho tiempo decidirnos en hacer eso o no hacerlo. Ya cuando dijimos que sí, bueno, entonces en qué partes lo vamos a dividir para que sirva de algo. Entonces después nos tocó buscar cuáles eran como las técnicas más visuales que tenían los libros de neurosemiología para poder enseñar bien cómo examinar un paciente neurológico, que si de por sí no es fácil, pues digamos que plasmarlo en el libro nos quedó un poco más complicado. Y después de eso, cuando ya decidimos hacerlo y ya supimos cómo repartir los capítulos, por ejemplo, a la mitad de todo esto dijimos como, bueno, y si está como muy difícil, y si cambiamos de trabajo de grado, pero ya llevábamos la mitad, entonces nos tocó, sobre todo Gaspar, fue bastante intenso en el tema y fue el que nos hizo como seguir adelante para poder sacar este proyecto. Pues yo lo que resaltaría es que para mí fue una gran sorpresa cuando revisábamos, o sea, los que uno cree que son textos, guía, los textos clásicos, darse cuenta que muchas cosas de las que hacemos nosotros en clínica desde el punto de vista de semiología, pues no tienen un sustento de evidencia, de rendimiento diagnóstico, y que muchas cosas que hacemos terminan siendo como el voz a voz y la tradición de la escuela en la cual nos formamos. Entonces también decidimos incluir allí pues toda la tradición de más de 50 años del programa de nuestra universidad y lo otro fue ponernos de acuerdo, ¿listo? O sea, ponernos de acuerdo en cuál iba a ser el término, porque como ustedes bien saben, en neurología nos gusta mucho que se diga la palabra correcta que corresponde. Entonces ponernos de acuerdo con términos semiológicos no fue sencillo, pero finalmente logramos hacer consenso y hacer Delphi para sacar esta obra. Ok, muchas gracias. Seguimos ahora con Ángela y Jorge Mario. O sea, la pregunta va por más o menos por la misma línea. Las patologías neurológicas son un porcentaje importante de la consulta que pueden llegar a tener todos los médicos en nuestro país. Y este es el plus que le aporta a ese escenario de nueva atención primaria, de necesidad de resolutividad de los médicos generales, que le aporta esta obra que ustedes construyeron. Bueno, pues el libro no solo tiene una parte de donde enseña cómo hacer el examen neurológico, sino que el plus que le vemos nosotros es que coge cada hallazgo anormal y lo desglosa en un algoritmo en donde dice, si tenemos esto, busque esto o busque lo otro, y si tenemos eso, busque esto y busque lo otro, para llegar como a un diagnóstico final, lo que va a hacer que se enfoque mejor las patologías que frecuentemente se ven en los pacientes, y que digamos que cuando llegue a neurología ya tenga un buen enfoque, porque sin un buen examen neurológico ni un buen enfoque sería como mandarle resonancia a todo el mundo, aunque tenga, por ejemplo, una lesión de nervio periférico. Entonces, el algoritmo y el abordaje de los pacientes también, como le decía el doctor, va a disminuir costos. O sea, si nosotros entendemos bien la patología del paciente, no vamos a pedir exámenes que no sean necesarios en cierta patología. Pues yo lo que agregaría es que
o sea, hoy por hoy, como dice el profe Galván, nosotros sabemos que los trastornos neurológicos son la primera causa de discapacidad y la segunda de mortalidad. Y al día de hoy y en los próximos años, cerca de 2/3 de los pacientes en los escenarios de urgencias, de hospitalización y de consulta van a ser neurológicos. Entonces muchos médicos y diferentes profesionales de la salud que ven pacientes neurológicos pues requieren herramientas como las de este libro, que son prácticas, y yo creo que detrás de este libro lo que se esconde es el pensamiento neurológico que nosotros hacemos día a día con cada paciente. Entonces digamos que ese es el plus que va allí. Quiero resaltar una cosa, y es que venimos trabajando en la Facultad de Medicina en una estrategia de prepararnos para el relevo generacional. Digamos que conocemos y hay muchos profesores que han sido pioneros, que han sentado las bases de nuestros programas, pero también tenemos que empezar a que tiene que darse un relevo generacional. Y quiero particularmente felicitarlos a ustedes dos y a Daniel, porque sabemos que se pensionaron varios de los profes icónicos de la neurología, pero también fueron profes míos, o sea que llevan un tiempo en el camino. Y en ese paso, ver que ese relevo generacional lo absorben personas como ustedes, hace sentir orgullo en la universidad. Felicitaciones a ustedes, démosles un aplauso a ellos también. Y vamos a, ya para ir cerrando, porque ya nos quedan pocos minutos de los tiempos limitados, cuando se crea un libro también se buscan estrategias para que la gente se pegue al libro, para que no lo abandonen los primeros capítulos. La pregunta es, ¿ustedes buscaron en el marco, seguramente Gaspar, que es experto en neurociencias, doblemente lo hizo, pero qué estrategias buscaron ustedes para que las personas, los lectores, queden pegados al libro, digan, me lo voy a leer todo porque este libro está muy bueno? Sante, Ángela María y Jorge Mario. Nosotros, antes de hacer el libro, lo primero que hicimos fue buscar cuáles eran las razones de la neurofobia que se tiene entre los estudiantes de pregrado y de posgrado, y cómo se puede como que superar esa fobia a los pacientes con manifestaciones del sistema nervioso. Y con eso hicimos pues lo mismo, hacer un producto que tenga muy poco texto y muchas ilustraciones, tablas y los algoritmos, lo cual hace que sea como más digerible y más fácil para el lector de entender, y de, digamos que lee un capítulo y ningún capítulo es igual al otro. Entonces, para entender todo el paciente neurológico, pues tienen que leer todo el libro. O sea, pues vamos al grano, ese es el resumen. Ok. Ángela, llegó tu turno, Ángela. Pues aparte de la familia, que obviamente nuestras familias y nuestras parejas que estuvieron ahí en todas las trasnochadas y en todas las quejas de tengo que hacer esto para mañana, tengo que hacer tal cosa, me dijeron que cambie esto, me dijeron que cambie esta cosa. También yo quisiera agradecer a nuestros profesores, a la profe Miriam Saavedra, que no está aquí con nosotros en este momento, y al doctor Rodrigo Pardo, al profe Lorenzana y al doctor Fernández, que nos acompañaron durante todo este proceso, y que gracias a ellos y sus enseñanzas fue que pudimos crear este libro. Okay. El profesor Pardo nos acompaña hoy en el auditorio, seguramente él llevará el mensaje también al profe Lorenzana, a la profe Miriam Saavedra y a todo el grupo de profesores que inspiraron. Profesor Pardo, gracias por estar acá con nosotros hoy acompañándonos. Jorge Mario. Bueno, pues yo creo que ya muchos han dicho como lo usual. Yo lo único que agregaría es, yo creo que yo le agradecería a todas las personas que han estado en el camino para hacer lo que hoy soy. Listo, o sea, yo pasé en medicina, me formé en otra universidad de pregrado, luego vine acá a la Nacional, estuve con la profe Zulma en Ciencias Básicas haciendo lo de Fisiología, y también creo que un plus de nuestra formación y nuestro programa acá en la Nacional es que nosotros rotamos por muchos hospitales y clínicas, y eso hace que absorbamos como muchas diferentes técnicas y escuelas de cómo hacer el examen neurológico. Entonces, por ejemplo, acá está el profe Torres, entonces agradezco que esté hoy acá con nosotros, y agradezco a todos los profes que han hecho lo que somos hoy, Ángela, Daniel y yo. Gracias. Okay. Entonces vamos a cerrar con la última pregunta, que era la que ya les había anunciado. O sea, cómo nos están grabando, porque estos programas van a quedar grabados, se están transmitiendo. O sea, cómo a todos los estudiantes que seguramente lo van a ver, cómo los van a convencer ustedes, a los estudiantes, a los egresados, de que van a leer su obra. Ángela y Jorge Mario.
Bueno, entonces la tarea es en un minuto vender el libro, ¿cierto? Entonces yo les voy a decir, el libro Neurosemiología, una aproximación clínica al sistema nervioso, como su nombre lo indica, vamos a enfocarnos en la semiología, pero semiología no solamente es examinar al paciente, sino también hacer historia clínica. Entonces, si a usted le gusta la neurología o le gustan las neurociencias, ya sean básicas o clínicas, en algún momento va a encontrarse con un paciente neurológico. Entonces considere el libro de neurosemiología de la Nacional para examinar a su paciente, o si está en su consulta, o si está en UCI, o si está en piso y tiene una duda neurológica con un paciente, abre el libro, segunda sección, alteración anormal, y se va al flujograma. ¿Listo? Entonces ahí les vendo el libro. Y si no le gusta la neurología, igual les va a llegar el paciente. Entonces, nos vamos muy contentos como universidad en el marco de esas excelentes obras que hemos presentado en esta feria. El otro punto es la semiología y los aportes que ustedes hacen en el marco de unas obras de tanta calidad, porque quiero invitarlos a todos, porque para poder estar acá me tocó darles una mirada a todas, y son obras hermosas todas, ayudan a construir no solo para nuestros estudiantes, sino para aquellos médicos que no lograron llegar a tener una formación de otras facultades. Son una obra no solo para Colombia, sino para Latinoamérica. Yo creo que será de amplia difusión. Los libros pueden estar en formato virtual, también pueden estar en impresión bajo demanda. El otro punto es que decirles que con la calidad que se ha visto en estos libros y en estas obras, nos sentimos tremendamente orgullosos. En esos particulares como ustedes, que nació desde siendo residentes y se constituyen un ejemplo para muchísimos otros residentes. Entonces yo quiero decirles que como facultad estamos muy felices y muy contentos de que estamos en buenas manos, que el futuro está en buenas manos, que el presente está en buenas manos, y yo quiero pedirles a todos ustedes, estudiantes, compañeros, profesores, egresados y amigos de la Universidad Nacional, que nos pongamos un momento de pie y que le demos a estos autores un aplauso como se lo merecen. A todos muchas gracias, con esto terminamos nuestra participación en la Feria Internacional del Libro. Muchísimas gracias a todos, una feliz noche. Y recuerden que ser UNAL es para siempre.